El liderazgo conforme a la palabra, el tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de los líderes o los ancianos, como llama acá en la Biblia, en la iglesia local. Los ancianos dentro de una iglesia también se denominan obispos. Y en Primera de Pedro llama a los ancianos a los que pastorean la iglesia, a los líderes, a los pastores. Es así como denomina la Biblia ancianos. Entonces, en el Nuevo Testamento hay tres términos, amados hermanos, que se usan para referirse al mismo hombre en el mismo oficio: anciano, obispo y pastor. Y ambos se refieren a lo mismo. A lo mismo. Y en Hechos 20, Pablo está hablando con los líderes de la iglesia de Éfeso, con los ancianos de esa iglesia, la iglesia más extraordinaria, más grande dentro del ministerio de Pablo, aquella iglesia que impactó todos sus alrededores. Y él tiene algunas instrucciones bastante específicas para ellos, porque les está encargando la obra y está diciendo cuáles son las características, cómo deben de comportarse. Y en este momento Pablo, él piensa que no iba a haber oportunidad de verlos otra vez y está dejando la obra en las manos de ellos. Por lo cual él abre su corazón y les dice: la obra que ustedes van a continuar ha sido comprada por Cristo. Y ustedes tienen que hacer esto, aquello y lo otro. Y comienza, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas veces algunos quieren ser pastores, anhelan en su corazón, y dice la Biblia que qué bueno que es, si ustedes anhelan ser obispo. Pero sabe una cosa, es demandante, exige dar todo de uno. Es posible que para algunos de acá de la congregación, Dios los tiene separados para que sean ancianos de esta iglesia, no lo sabemos. Y cuando decimos anciano no nos referimos a la edad, porque a veces puede haber una persona que sea mayor de edad, pero actúa peor que un bebé espiritual. Todavía sigue siendo sus berrinches. Cuando están los bebés, hacen berrinches, ¿sí o no? Pero así hay a veces. Entonces, cuando dice ancianos, no se refiere a la edad, se refiere a la madurez propiamente dicha. Ahora, si bien es cierto, no todos Dios los escoge para ser ancianos, para ser pastores. Sin embargo, a todos nosotros nos dice que debemos seguir el ejemplo de esos ancianos para poder crecer en la fe. Y todo lo que vamos a ver es cómo la meta para todos llegar a ser líderes en la obra es pastoreando a otros. Si usted, cuando usted invita a alguien, cuando alguien viene al camino del Señor, cuando usted lo trae, usted va a seguir con esa persona, usted lo va a ir pastoreando de forma individual, usted lo va a ir guiando hasta que vaya creciendo en madurez. Es lo que vamos a hacer y es lo que cada uno tiene que hacer. Y aquí pues vamos a ver algo maravilloso. Y la primera cosa que observamos en este pasaje de Hechos 20, del 17 en adelante, es que Pablo se pone a sí mismo como ejemplo que los ancianos deben imitar, que los ancianos deben de seguir. Muchas veces los líderes dicen: no me mires a mí, mira a Cristo. Es cierto que tenemos que mirar a Cristo, ¿sí o no? Pero como seres humanos siempre vamos a mirar quién está al frente de nosotros. Cuando mis hijas tienen un comportamiento extraño que no se les enseña en la iglesia, en la casa, yo les pregunto y les digo: ¿usted alguna vez me escuchó decir esto? ¿O usted me vio hacer esto? Porque si yo diera mal ejemplo, entonces mis hijas tendrían que decirme: sí, te escuchamos, de ti aprendimos.
Y en esta hora yo también tengo que decirles a ustedes, su comportamiento va acorde a la palabra, y tal vez usted me vio haciendo cosas que no deberían ser. Tal vez yo estoy siendo un mal ejemplo para algunos de ustedes, dicho de otra manera. Porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a leer versículo 17 del capítulo 20 de Hechos. Voy a leer 2 versículos. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, no un día, todo el tiempo. Vosotros sabéis, ustedes me conocen desde el primer día que entré en Asia. Ustedes me conocen desde que llegaron acá. Es decir, acá Pablo está diciendo que su comportamiento era ejemplar, su comportamiento era digno de ser imitado. Pero eso no solamente debe entrar en el rango del pastor. El que está a cargo de los varones debe ser capaz que todos los varones lo imiten y digan: yo quiero ser como él. O las damas, los jóvenes, porque ahora sobre todo los jóvenes siempre están buscando a quién imitar. Los jóvenes siempre están mirando qué cosa hay en la televisión, qué se mueve para tratar de imitar. Pero cuando en la iglesia los que están a cargo son dignos de imitar, entonces los jóvenes tendrán un espejo, encontrarán un ejemplo a quién seguir. Los niños, todos sin excepción, tienen que ser capaces de ver en las maestras y en las asistentes de maestras cómo es su ejemplo. Pablo muy claramente le dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. Y así cada uno de los que se desempeña como servidores tendría que ser capaz de decir lo mismo. Y alguien tal vez diga: por eso yo no quiero ser servidor, por eso yo no quiero trabajar. Pues ¿sabes qué? La Biblia dice que tú lo tienes que imitar. O sea, aunque tú no estés en ningún puesto, tú tienes que imitar a lo bueno. Entonces Pablo lo que hacía era trataba de rescatar a los inconversos de una eternidad en el infierno, pero además hacía otra segunda cosa, era edificar la iglesia predicando y enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios, si caía bien o mal, esto no era relevante realmente para Pablo, porque él no vivía para agradar a los hombres. Porque si yo como ministro de Dios sirvo o vivo para agradar a los hombres, entonces no puedo ser siervo de Dios. No sé si va entendiendo esto. En todo lo que hacía Pablo servía al Señor. ¿En qué? En todo. Porque a veces creemos que solamente debemos portarnos como cristianos dentro de la iglesia. Y qué mentira. Dice el versículo 19, sigamos ahí. Dice: sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. ¿De qué te jactas si todo lo que has recibido es del Señor? No, que sí, mira que yo soy de oración y yo hago esto. ¿De qué te jactas? No, es que yo sé aquello y yo sé lo otro. ¿De qué te jactas si todo es de parte de Dios? O sea, tenemos que entender con toda humildad y con muchas. ¿Así sirve el Señor usted? ¿Con humildad y con lágrimas? Y además dice: y pruebas.
Y a veces viene una pruebita pequeña y está chillando. Pero Pablo mismo pasó. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y acá me llamó la atención la palabra humildad. Es una palabra un poco larga. No creo, espero pronunciarlo bien. Dice, tapeino prosimné. Fíjense esto. Con toda humildad, déjenme decirles que este es un rasgo. Es decir, que no es algo que Dios obró, sino que Él adquirió. Dice, y esta palabra humildad, tapeinoprosiné, es la disposición de valorarse o evaluarse a uno mismo apropiadamente. Especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa de nosotros, que siempre nosotros tendemos que alzarnos más. No, es que yo fui no sé qué en la otra iglesia. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, es que yo era pastor aquí. ¿Y eso qué? No interesa si uno es pastor de una iglesia de 5,000 miembros, o una iglesia de 500, o una iglesia tal vez de 100. ¿Saben qué? El que tiene 5,000 pues va a dar cuenta de 5,000. O sea, no es para creerse, porque el dueño de la obra se llama Jesucristo. Por eso es que cuando sirvamos tenemos que hacerlo con humildad. Y la humildad entonces no permite que resalte tu yo, tu ego. Es que yo, ¿y tú qué? Por eso que cuando la Biblia habla de quienes pueden seguir a Jesús, en primer lugar, recuerdan, niéguese a sí mismo. ¿Recuerdan? Pero en segundo lugar dice, ¿qué? Tome. ¿Pero qué más? Cada día. ¿Y sabe por qué dice cada día? Porque sabe que siempre el viejo hombre va a querer resucitar. No, es que mi carácter es así. Pues muere. Es que ya hoy día la hice, ya la libré. Hoy día no me enojé. Pero ¿qué de mañana? Muere. Por eso dice, toma tu cruz que cada día. Entonces, cuando la palabra humildad es aplicada acá, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjense, no es una falsa humildad. Él está valorándose, pero sin alzarse más de lo que el hombre pecador muchas veces tiende a alzarse. Muchas veces llegan a predicadores o evangelistas y dicen, yo he tenido una gran campaña de sanidad, una campaña de milagros, hicimos esto, aquello y lo otro, y tantas almas se salvaron. ¿Cómo sabe que se salvaron? ¿Es Dios? El hecho de que hayan pasado al frente no significa que se salvaron, ¿o sí? ¿Pero qué? ¿Dónde está la humildad? ¿Hay humildad? Siempre se tiende a levantarse más de la cuenta. Y muchos de nosotros pues tenemos que aprender esta lección. Lógicamente algunos más que otros, pero todos estamos en ese camino a la santificación. Tenemos que poner la mira en Cristo Jesús y servirle a Él entre los inconversos, pero también en la iglesia, porque es lo que decía Pablo. Y esa es la enseñanza de aquí. Nuestro deseo es agradarle a Él con todo lo que somos. Nuestro fin no debe ser caerle bien a todos, pero sí caerle bien a Él. Pero acá tiene que tener cuidado, porque algunos dicen, es que yo he venido solamente a agradar a Dios y el resto no le gusta pues lo que hago, no me importa. Pero sabes que si tú estás agradando a Dios, también dice que tú, ¿cómo te tienes que comportar? Tienes que amar a tu hermano. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y el amar significa ¿qué? Soportaros unos a otros. ¿Sí o no? El amar
va a ser que si tu hermano pega contra ti, tú no vas y lo dices en Facebook. Tú no vas y le dices a todo el mundo. Tú vas y llamas a tu hermano, dice. Y se van a un lugar separado los dos. Y aclaran las cosas. Ese es el amor. Ese es el amor. Jamás nosotros vamos a tratar o debemos de tratar de ofender a los demás intencionalmente, pero sí debemos servirle al Señor en todo. Y si esto le cae bien a los demás, bien, pero si les cae mal, pues también bien. Pero a quien tenemos que agradar siempre es a Dios sobre todas las cosas. Recuerda que somos esclavos del Señor. No hemos venido para agradar a la esposa, porque mi esposa, no, si no hago lo que ella dice, pues qué importa. Hemos venido a agradar a Dios. No, es que quiero que me vean. ¿Y si te ven a ti? Escúcheme, si alguien busca que la gente le vea a él, entonces ya no van a ver a esta persona, a Cristo. A ver, se lo voy a explicar de otra manera. Algunos estaban como que, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, escúcheme bien. Cuando una mujer viene con pantalones apretados y un top a la iglesia, yo pregunto, ¿a quién van a ver la gente? ¿A la mujer cómo está? ¿O van a ver a Cristo a través de ella? ¿A quién? Pues a la mujer. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Entiende o no entiende? Y cuando el baterista comienza a hacer un repique, yo qué sé, no sé cómo se llama, y solo wow, y te impresiona, ¿estás viendo a Cristo o estás viendo a Él? ¿Te das cuenta? O sea, nosotros venimos para poder agradarle a Él, para servirle a Él, y que a través nuestro, la gente, toda la gente pueda ver a quién, no a nosotros, tiene que ver a Jesucristo. Nosotros somos los portadores de la gloria del Señor. Pero entonces, verdaderamente, cuando la gente te ve, ¿eres portador de la gloria de Dios? Cuando hay una situación difícil, ¿explotas o te callas y eres manso y humilde? Y el Señor, el resto ve a Cristo a través tuyo. Tú dime. Porque en cada circunstancia, escúchame bien, en cada circunstancia, no cuando estamos bien, eso es fácil, no que vean nosotros contentos, ¡wow! Pero cuando hay situaciones de conflicto y donde el apellido se nos quiere salir, es que todos tienen que ver a quién, a Cristo a través de nosotros. Cuando Cristo fue insultado, cuando fue vituperado, respondió, ¿cómo contestó el Señor? Es lo que tenemos que entender, hermanos, que todos tienen que ver a quién, a Cristo, a través de nosotros. Recuerde, si somos esclavos del Señor, entonces lo único que nos importa debe ser someternos a Él, obedecerle en todo, para agradarle en todo. Para eso debemos vivir. Versículo 20 y 21. Seguimos en Hechos 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo hacía esta obra, pero no solamente lo hacía, sino que él también dejó instrucciones precisas que los líderes deberían de hacer esta obra. Ahí en 2 Tito capítulo 4 versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, hablando a los ancianos, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, es lo que se tiene que hacer. Ser pastor, anciano, líder de una iglesia no quiere decir que usted esté exento de evangelizar. Una vez alguien me contó, no recuerdo si fue aquí o en otro país, no estoy seguro. Dice que el pastor, cuando iban a evangelizar, él los llevaba, iba manejando la van.
Llegaban a donde iban a evangelizar. Bájense todos, vayan a evangelizar. Yo les espero aquí en la van, decía él. Él se sentaba ahí en la camioneta y los esperaba. Todos evangelizando y él ahí esperándolos. No, hermanos, ¿saben qué? Todos somos llamados, nadie está exento de evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. El trabajo del líder implica evangelizar y enseñar a otros cómo hacerlo, porque así es la obra de evangelizar. Evangelizamos a alguien, lo discipulamos, crece, madura, y también esa persona tiene que ir a evangelizar a alguien más. Porque de esa manera se da el crecimiento de la iglesia. Por algo Dios nos dejó bien establecido lo que debemos hacer. Y esta obra, dice, se debe hacer por las casas, es decir, se debe hacer personalmente. Se debe hacer con los amigos, se debe hacer con la familia, se debe hacer con los compañeros, con las amistades. Es permanente. Y esta obra además dice que se hacía públicamente. Si alguien anhela ser anciano, líder, debe estar dispuesto a ir a evangelizar en las calles públicamente. Les dije la otra vez sobre un pastor que dijo: aquel que su corazón no se desvive por salvar a los perdidos, no sirve ni siquiera para hacer limpieza en el templo. Así es. O sea, ¿por qué? Porque a veces hacer el aseo en el templo cree que es lo de menor valor, pero no lo es. Pero debemos evangelizar, debemos de predicar a otros. Todos somos llamados a hacer ese trabajo. Todos. La persona que se sienta al lado, ¿usted lo trajo? ¿Usted la evangelizó? ¿Usted la discipuló? Pregunto. O sea, un líder tiene que estar dispuesto a hacer esta obra. Y es lo que están diciendo. Y esta obra termina con un llamamiento al arrepentimiento y también a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este es el énfasis que encontramos ahí en Romanos. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se tiene que hacer cuando alguien es salvo: arrepentirse y fe en Jesucristo. Y eso lo hemos enseñado, y aún en los talleres de evangelismo eso lo hemos explicado con bastante claridad. Y esta afirmación que habla de esos dos pasos, de alguna manera resume la predicación paulina. La persona, el pecador, necesita reconocer que ha pecado contra un Dios santo y necesita volverse a Él y darle espalda al pecado. Ese es el arrepentimiento. Pero además debe poner su fe, debe poner su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es la base de lo que es la salvación. No solamente basta arrepentirse, hay que poner su fe en Jesucristo, porque Él puede perdonar pecados. Nada más. Y tampoco puede decir: yo creo en Jesucristo como mi Salvador, si no se arrepiente. Tiene que haber arrepentimiento. Y somos llamados a eso. ¿Cómo estás haciéndolo tú? Versículo 22, vamos al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, fíjense, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
A pesar del presentimiento de grandes problemas en Jerusalén, el apóstol está determinado a ir allá. No se corre frente a los problemas, frente a las tribulaciones, frente a las circunstancias. Recuerden Jesús cuando ya iba camino a Jerusalén, Él se tomó la determinación de ir a la cruz. No se corrió. Qué diferente como muchos de nosotros. Cuando sabemos que de repente no nos van a recibir, ya nos corremos. Mejor ya no vamos, mejor ya no le predicamos. Incluso muchas veces a nuestra familia no le decimos nada porque nos van a decir locos, porque de repente nos van a ir en contra de nosotros. Mejor llevamos la fiesta en paz. Pero que se vayan al infierno, no importa. Porque nosotros no quisimos vernos ofendidos. Porque cuando les predicamos nos ofenden. Y entonces para que no nos ofendan, ¿qué importa que se vayan al infierno? ¿Alguien dice amén? ¡No! ¿Qué importa que le ofendan, pero predique? No sé si usted entiende, hermano. No sé si usted entiende. ¿Qué importa cómo nos traten? Predique. Nos gusta mucho la comodidad. Nos gusta que nadie nos diga nada. Nos gusta estar bien con todo el mundo. ¡Qué bien eso! Pero es mejor obedecer a Dios y hay que predicar aunque nos miren con mala cara. Aunque se enojen con nosotros. Pero si son salvos un día nos agradecerán. Porque si usted se preocupa por el qué dirán de usted, si usted se preocupa por su honor, si usted se preocupa por su nombre, si usted se preocupa por cómo lo van a tratar, entonces sabe que no va a hacer nada. Y entonces su familia se va al infierno. ¿Qué importa si se enojan? Los vecinos, ¿qué importa si te dicen loco o loca? ¿Qué importa si te dicen aleluya? Cuando recién comenzaron a decir cristianos, realmente era de una manera despectiva. Cuando decían cristianos, hablaban de seguidores de Cristo y era despectivo. Mas ahora, hasta el diablo se dice cristiano. Si usted ve, los católicos se dicen cristianos. Pero ¿a qué Cristo seguirán? No es el Cristo bíblico, de hecho. Pablo sabía, hermanos, que estaba corriendo una carrera y que pronto iba a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Estar frente a la presencia de Cristo, el tribunal de Cristo. Esa es la meta, donde estaremos ahí frente a Él para recibir nuestra recompensa. Pero muchas veces nosotros vivimos como si fuéramos a vivir eternamente aquí en la tierra. No nos preocupa que mañana de repente podríamos estar a la presencia del Señor. Y entonces te preocupas el qué dirán. Pero ¿qué tal si mañana no te levantas? ¿Te va a seguir importando el qué dirán? Porque si no, si dejas de existir, nadie más habrá quien le predique a tu familia. Y si Dios te permitió que tú lo conocieras a Él, que tú fueras salvo, que fueras salva, es porque puede usarte a ti para que puedas ir y predicar a los que no conocen. ¿Qué importa si te deshonran? ¿Qué importa si te dejan sin herencia? Porque algunos dicen, no, si yo le voy y le digo, le muevo el tapete, no, me va a desheredar. ¿Y qué hizo qué? Igual se va a quedar acá. Si quiere vivir para el Señor, vive para aquel día como Pablo, siempre pensando que un día estará frente a ese Dios majestuoso, a ese Salvador extraordinario.
Es eso que tenemos que vivir, con esa mente, hermanos, con ese pensamiento. Y cuando usted comienza a vivir de esa manera, entonces va a vivir para las cosas eternas y terminará bien y terminará con gozo y no con vergüenza. Y el fin de sus días no le importa cuándo es, si es hoy o es mañana. Si usted llegara, si el día de mañana no amaneciera ya con vida, y al presentarse ante el trono celestial, ¿cómo cree que serían evaluadas las obras que usted hizo? ¿Hay mucho fruto? Yo no lo sé, pero usted tendría que saberlo. Y viva siempre para estar limpio de la sangre de todos los que Dios le dio la oportunidad de poder predicarles. Versículo 25 al 27. Fíjese lo que dice. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La idea aquí es la de no ser hallado negligente en su deber. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado sobre nuestra responsabilidad de poder evangelizar? ¿Y cuántas veces usted lo ha hecho? ¿O lo hace? ¿A cuántos usted ha evangelizado? ¿Cuántos usted ha discipulado? Esto que estamos viendo es lo mismo que vimos antes, ya en el versículo 19. Haga lo que el Señor quiere que haga. Diga lo que el Señor quiere que usted diga, a quien Él quiere y de la manera que Él lo quiere. Es lo que tenemos que hacer. Fíjense, le voy a leer un versículo y espero que esto lo sacuda a usted. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Pero no se llene de versículos. No se llene en la mente, lléneselo en el corazón. Porque algunos han aprendido y dicen, yo he aprendido mucho. ¿Y de qué te sirve si te sigues portando igual? Si tu comportamiento no hay una mejora. Yo no predico y enseño para que usted aprenda más, sino para que sea más obediente a Dios, para que sea más santo a Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino. Escucha bien esto, presta atención. ¿Todos tienen Ezequiel 3:18? A ver, lo voy a volver a leer, creo que algunos estaban buscando. Fíjese bien, hermano. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, ojo, para que el impío sea apercibido, para que se dé cuenta de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dicho de otra manera, es tu responsabilidad que él se vaya al infierno. Tu jefe es tu responsabilidad si se va al infierno. Porque tú eres luz, debes ser luz en medio de las tinieblas. Tus compañeros son tu responsabilidad si se van al infierno. Si tú no les predicaste, tienes que predicarle. Si le predicas y no te hacen caso, ya no es tu problema. Pero si tú no les has predicado, es lo que está diciendo acá, te va a demandar.
de tu mano. Tú fuiste el culpable. Pero no le prediques solamente a uno, todos los que están ahí alrededor, los que Dios te da la oportunidad, las personas con las que trabajas, las personas con las que estudias, tus vecinos. Te los va a demandar el Señor. No, mire, Señor, es que yo no le hablé nunca a la vecina porque tú sabes cómo me trataba. ¿Y eso qué? Que vean la luz de Cristo a través de tu vida. No sé si está claro o no, no necesita una mayor interpretación, ¿o sí? ¿Necesita un análisis profundo para poder comprender? ¿Cuántos entendieron? Hay que hacerlo. O sea, no queda de otra, no tienes escapatoria. Quiero decir, un versículo muy directo, del cual no te puedes eludir tu responsabilidad. Y al escuchar este versículo deberías comenzar a temblar. No sé si usted capta la idea, hermano. O sea, cuando lees los versículos que te hablan directamente y no viene con tapujos, no viene con nada, y dices, es para mí. Tengo que levantarme, tengo que hacer algo. Pero también tengo que pedir perdón por lo que he dejado de hacer. Porque a lo largo de nuestra vida, ¿cuánto has dejado de predicar? ¿Cuánto has dejado de evangelizar? Pero que a partir de hoy comiences a tomarlo en serio, la palabra de Dios. No seas negligente con la obra. Ni en la obra fuera de la congregación, es decir, ni en la obra con los inconversos, ni en la obra dentro de la congregación. Porque Pablo iba en los dos frentes, afuera, pero también adentro. Y es lo que todos nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ir y evangelizar allá, es verdad, pero eso no inhibe lo que yo voy a servir dentro de la iglesia. Porque hay algunos que, sí, yo dentro de la iglesia, no, yo hago esto, yo hago dentro, pero no tengo nada, no quiero saber nada con los de afuera. Pues te equivocaste. Porque cuando leemos todo el pasaje, ya lo hemos leído, nos hemos dado cuenta que el trabajo es afuera, pero también ¿dónde? Adentro. Si hago lo de afuera y no hago lo de adentro, cuidado. O si hago lo de adentro y no hago lo de afuera, también cuidado. Deberías marcar este pasaje que acabamos de leer de Ezequiel 3:18. Que no se te olvide. Porque si se te olvida, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo te vas a recordar? Cuando estés a la presencia del Señor. Porque recordarás el día de hoy que te di este versículo y que tú rebeldemente no lo quisiste poner en práctica. No quisiste someterte en obediencia. Pero no tendrás escapatoria, pero será muy tarde. Las responsabilidades principales de los ancianos, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los líderes están llamados a apacentar las ovejas del Señor por medio de la palabra del Señor. Dice Hebreos 5:12, hablando sobre lo mismo, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y eso a veces es triste. Ya tienes tiempo, no hay madurez. Tienes tiempo y tú sigues siendo el mismo carnal de antes. Tienes tiempo y has aprendido, pero solamente ha sido de manera intelectual, porque tu corazón sigue siendo oscuro, negro, y no ha dejado que la palabra venga y destruya toda la maldad que hay allí, de tal manera que se ha transformado en un nuevo corazón. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando alguien llega por primera vez o está empezando, pues se le da leche, ¿verdad? O sea, cosas básicas. Pero
pues no siempre se va a dar leche. Se tiene que avanzar. Y tiene que, un bebé, por ejemplo, si ya tiene 5 años y le sigue dando su leche en su biberón, ¿estará bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hay algunos que tienen 20 años en la casa del Señor y todavía quieren leche. Entonces es raro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro. El anciano tiene que estar capaz y dispuesto a alimentar a las ovejas del Señor. Todas ellas, tanto a los inexpertos en la palabra, pero también a los que tienen cierto nivel de madurez. O sea, para ambas partes. Es por esto que para calificar para el oficio de obispo, para anciano, para pastor, dice que el hombre tiene que ser apto para enseñar. Una vez alguien me dijo, mire, el pastor que tenemos, pues predica, pero no sabe enseñar. Y yo dije, qué raro. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3, 1 y 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ¿es bueno anhelar obispado? Sí. Es bueno. Pero no significa que vas a hacer. Porque todo depende del llamado de Dios. Sin llamado de Dios puedes anhelar todo lo que tú quieras. No sirve de nada. Es como que yo anhelara, pues, bueno, digo, yo anhelo cantar, pero tengo una voz más desafinada que nada. Y si yo canto, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se van a ir? Tal vez por misericordia se queden unos cuantos a escuchar. Pero no sirvo para eso. ¿Sí me entiende? Pues no tengo, o sea, no es lo mío. Aunque yo lo anhele. ¿Comprenden la idea? Fíjese lo que dice acá. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 3, 1 y 2. Pero es necesario, aquí dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, es que nadie le pueda señalar. O sea, que hay algunos que lo hacen levantando falsos, esa es otra cosa, ¿no? Pero que nadie lo pueda señalar que está haciendo malas cosas, ¿no? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto. O sea, si alguien no es apto para enseñar, pues entonces no puede ejercer el ministerio. ¿Está claro? ¿No? Además, observe que hay algo importante que Dios resalta aquí. Y Dios hace una distinción entre ancianos, algo que Dios lo hace porque considera que es importante. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, hay una distinción de ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Una vez alguien me preguntó, mire, en la iglesia no le quieren dar una ofrenda al pastor, dicen porque él trabaja y no le dan nada. Sí, le dan. ¿Y cuánto le dan? Pues le daban bien poquito, hasta pena me da decir cuánto le daban al pastor. Digo, ¿qué? ¿Y son pocos miembros o no hay finanzas? ¿Qué es lo que pasa? No, dice, sí se reúne. Lo que pasa que dice que la prioridad son otras cosas. ¿Por qué? Porque pues no han leído bien la palabra. O sea, no pueden maltratar a los siervos del Señor, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? Hay que entender que los pastores, y lo digo así porque pues esto también lo van a ver otras personas, ¿verdad? De otras congregaciones, y posiblemente algunos de ellos tal vez hayan caído en este error.
Los pastores son siervos de Dios, no de la iglesia. Son siervos de Dios para servir a la iglesia. Pero eso no significa que van a ser maltratados. Porque incluso dice de doble honor. ¿Y cómo se va a dar honor? Dándole el lugar que se merecen. No más arriba que el Señor, solamente el lugar que se merecen. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Porque aunque no parece, esto pues requiere mucho esfuerzo, requiere mucho empeño, mucho sacrificio, mucho trabajo. Entonces, como acabamos de ver, todos los ancianos tienen la responsabilidad de predicar y de enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Y todos tienen que ser aptos para enseñar. Y si no son aptos para enseñar, entonces ¿qué? No califican. ¿Sí está claro o no está claro? No, es lo que dice. Pero unos cuantos trabajan en esto. Y muchos, a pesar que saben, no quieren entrarle porque les da pereza. Es que es mucho trabajo y que no sé qué. Honestamente, mucho estudio es fatiga de la carne, lo dice Eclesiastés. No sé si ustedes lo recuerdan. Eclesiastés 12:12, se los leo rapidito. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces no hay muchos que quieren ponerse las pilas, que quieren ejercer la diligencia y realmente trabajar duro para poder conocer las escrituras y para poder enseñar. No hay muchos, no quieren. Sin embargo, cuando alguien es llamado por Dios, tiene que ser una característica especial de él. El poder, ¿qué cosa? Escudriñar la palabra, el prepararse. No venir al púlpito: a ver, hermano, vamos a orar para ver qué Dios nos quiere decir en esta hora, ¿no? Señor, sé tú quien nos dirijas, en el nombre de Jesús, amén. Abre la Biblia, donde pongo mi dedo, ahí está. ¿Usted se ríe? Pues yo he visto casos así. Ni siquiera se prepararon. Y comienzan a contar todo un rollo que no tiene nada que ver con esto. No, hermanos. No, hay que prepararse. ¿Pero qué más? Pues hay que proteger las ovejas, y ahí vamos. Y esa es responsabilidad de todos los líderes. Por eso es lo que habla esto. Hechos 20, del 29 al 31, fíjese. Porque yo sé que después de mi partida, o sea, Pablo ya sabía, tenía claras las cosas. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hace un tiempo un pastor me contaba y me decía que tenía una iglesia próspera, muchos hermanos, pero dentro de esos hermanos se habían levantado y le habían llevado, convenciendo a la gente, se habían llevado la mitad de la congregación. Le habían dividido la iglesia. Y él oraba al Señor, derramaba su espíritu, derramaba sus lágrimas ante la presencia del Señor. Y nuevamente la iglesia comenzaba a llenarse. Y nuevamente venía otro lobo encubierto y se convencía a la mitad y se llevaba a otro. Y así ha pasado. Yo pregunto, hermanos, alguien de esos lobos que agarran y convencen a la gente y se los llevan para abrir su misión, ¿es realmente porque aman la obra? Yo pregunto, ¿cómo tendrán la cara de hablarles de amor si ellos no tuvieron amor, si no tuvieron compasión? ¿Cómo podrán hablarles de la justicia si ellos no fueron justos? ¿Cómo podrán hablar de honestidad si ellos no fueron honestos? Y muchas veces usan las excusas y dicen: es que Dios, cuando quiere que crezcas, va a hacer, aunque sea dividir la iglesia. Escuché una vez: qué tontería más. Mejor no sigo. Pues adjetivos sobran. No, hermano, no se deje impresionar con eso de que es que Dios me dio una revelación. Pues Dios es un Dios de orden, y si Dios va a revelar algo a su iglesia, va a ser a través de la cabeza que Él puso. ¿Cuántos entienden eso? ¿Entienden o no entienden eso?
Pero a veces, no, es que Dios me dijo para la iglesia. No, pues no te dijo nada, cállate mejor. O te hago callar yo. Si Dios quiere hablar algo a la iglesia, lo va a hacer a través del pastor. Porque Dios pone el pastor. Y Dios es un Dios de orden. Así de sencillo. No, es que estoy sintiendo. Pues no sientes nada. De repente fueron los tacos que te comiste ayer. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque mantener la iglesia cuesta. Y acá dice hasta lágrimas. El que no es pastor no entiende. Pero quiero que sepa que cuesta, hermanos. Y cuando dice lobos rapaces, son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores, los falsos pastores con falsas enseñanzas. Por eso que Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, un anciano en la iglesia local debe enseñar la palabra de Dios, pero también tiene la responsabilidad de señalar el error, de explicarlo y avisar a todas las ovejas que están en peligro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora, esta tarea no es muy popular hoy en día. Cuando todos quieren hablar de tolerancia, es que hay que soportarnos, sí hay que soportarnos, pero cuando alguien trae una mentira, hay que señalarlo. ¿O no? Por el bien de toda la iglesia. Los ancianos de Éfeso, hermanos, los líderes de la iglesia de Éfeso, tomaron esta responsabilidad muy en serio. Ellos no toleraron a los malos, ni tampoco a los falsos apóstoles. Mire, Apocalipsis 2:1 y 2. ¿Recuerdan las cartas que hablamos? Ya lo hemos estudiado eso. La carta a la iglesia en Éfeso, fíjese, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Está hablando al pastor, recuerden, esto lo hemos explicado. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se da cuenta, hermanos, que los ancianos en la iglesia de Éfeso tenían cuidado de la iglesia? Nosotros debemos seguir este buen ejemplo, hermanos, entendiendo que si mi objetivo fuera agradar a la gente, pues no voy a ser siervo de Dios. Tengo que cuidar. Aunque alguien se enoje cuando yo diga: eso no es cierto, eso no es verdad, no se apega a las escrituras. Estamos viviendo en tiempos, en días, hermanos, donde la apostasía se ha levantado. Entonces los líderes son llamados a aprender más la Biblia para que puedan señalar el error, para poder ayudar a proteger el rebaño que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra mayor responsabilidad. Evangelizar, enseñar y cuidar al rebaño. Eso es el liderazgo de acuerdo a la Biblia. Y mi pregunta es: ¿tú lo estás haciendo? Y luego en el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vemos eso también en el versículo 28. Si quiere mirar por el rebaño, tiene que mirar por sí mismo primero. Tienes que cuidarte por ti mismo. Porque para poder alimentar a los demás, el anciano tiene que ser bien alimentado, bien nutrido de la sana doctrina en primer lugar. Tiene que ocuparse, hermano, de sus estudios, en estudios de la palabra de Dios. No en la televisión, ahí no vas a aprender. No en Facebook, ahí no vas a aprender. Es en la Biblia. Es en la Biblia. Tal vez hay algunas cosas que no entiendas. Pues hay buenos libros. No cualquier libro. Puedes buscar concordancias, por ejemplo, que son buenos. Cómprate libros históricos, por ejemplo. Son buenos, hay buenos libros. Para que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si no,
no vas a poder cuidar de las ovejas. El que no se alimenta a sí mismo, ¿cómo podrá cuidar de otros? El anciano, por otro lado, tiene que ser un hombre que persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la oración? A la oración diaria. Tu tiempo en tu lugar secreto, pero tu tiempo de oración constante y permanente. Muchas veces nosotros apenas algunos oran solamente cuando comen. Y luego oran en la iglesia porque tienen que orar. Y algunos llegan tarde los días de que hay oración porque no les gusta la oración. ¿Y dónde oras? Pero la oración es oración personal y también oración congregacional. Acá no está hablando si tú quieres. Tú que eres llamado a ser líder dentro de una congregación, tú tienes que entender que esta es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que Dios nos ha delegado. Porque es a través de esa comunión con el Señor que el Señor nos da entendimiento, que nos da discernimiento para poder tomar las mejores decisiones. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros sobre la responsabilidad que nos atañe a cada uno? ¿Cuántas veces hemos nosotros oído qué es lo que tenemos que hacer? Pero muchas veces, a pesar de haberlos escuchado, somos renuentes a ello. Muchas veces tenemos el espíritu de Jonás tan profundo dentro de nuestro corazón. Jonás recibió una orden de parte de Dios: ve a Nínive. Y Jonás, ¿qué dijo? Sí, Señor. ¿Dijo eso? Agarró y se fue y se quiso ir. ¿A dónde? A Sardis. ¿Cuándo Jonás decide ir a Nínive? Cuando Dios levanta la tormenta. Déjame decirte, si tú no le haces caso al Señor, lo que te he hablado tantas veces, vas a tener que pasar por la tormenta. Y quién sabe si haya un pez para que pueda sobrevivir. Porque el gran pez fue una gracia de Dios, una muestra de su amor y su misericordia. Y mi pregunta es, ¿tú quieres pasar una tormenta para obedecer recién a Dios? Yo quiero que sepa que usted decide obedecer o no obedecer. Delante de ti está lo bueno y lo malo, y tú decides. Dios te dio esa libertad, se llama el libre albedrío. Dios puso el árbol en el huerto del Edén y le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo fruto podrás comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Obedecieron, pero trajeron consecuencias. Siempre nuestra desobediencia traerá consecuencias. Siempre. Hermanos, es hora que te levantes del letargo en que puedas estar pasando, de tal manera que usted pueda levantarse a predicar a su vecino, predicar a su familia, predicar a sus amistades, predicar a la gente de las calles. Y pueda predicarle
aún a los homosexuales, no para condenarlos. Dígales, yo no te vengo a condenar, yo no te vengo a juzgar, yo te vengo a predicar el Evangelio de Cristo. No te puedo condenar porque no soy mejor que tú. Pero la misma sangre que lavó mis pecados puede lavar los tuyos. Y la misma gracia que un día me alcanzó, también te puede alcanzar a ti y hacerte una nueva criatura. ¿Cuántos mensajes has escuchado en este último año sobre la responsabilidad que tenemos de evangelizar? ¿A cuántos has predicado el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas personas ganaste para el reino de los cielos? Porque una cosa debes tener en cuenta: si tú te quieres dirigir a Dios, si quieres dirigirte a Cristo como Señor, esto tiene que ser verdad. Porque si tú no le estás obedeciendo, entonces Él no es tu Señor. Y cuando tú le dices Señor, lo estás diciendo como un mero religioso. Lo estás diciendo como si tú estuvieras repitiendo un Padre Nuestro. Pero cuando tú le dices Señor de lo más profundo de tu corazón, entonces tú lo dices porque estás decidido a obedecerle, cueste lo que cueste.